San Juan capítulo 12, verso 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Este es un pasaje muy conocido dentro de las iglesias cristianas, pero que tiene, desde el punto de vista histórico, una trascendencia altísima, porque se trata de un escenario en el que está una persona que recién había resucitado, y digo recién porque hablamos de días, recién había resucitado después de 4 días de muerto. Realmente es un hecho histórico y de altísimo valor dentro de las Sagradas Escrituras. Pero en este texto vamos a empezar de lo que Jesús dice en el versículo 7 y 8. Jesús dice que a los pobres, de alguna manera, siempre íbamos a tener a nuestro alrededor. Luego entonces siempre podríamos ayudarlos. Hubo uno de los discípulos de Jesús, era Judas, que cuando vio el gesto de la muchacha de romper un perfume muy fino y arrojárselo al Señor, ese discípulo se empezó a quejar, tratando o presumiendo que era un tipo que le gustaba darle a los pobres, que cuidaba de los pobres, diciéndole: ese dinero lo gastamos, ¿cómo es posible que invirtamos tanto dinero, que esa mujer haya botado tanto dinero? No tenía idea realmente de la magnitud de lo que estaba pasando. Era Dios hecho hombre en ese lugar, en una mesa, que era digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Y él decía que se había desperdiciado un perfume en Jesús. O sea, realmente Judas estaba fuera de contexto, pero era por su avaricia, porque el pecado ciega de alguna manera. Hay gente que puede estar en un escenario el más ungido posible, pero si tiene en su mente una maquinación de hacer daño, no percibe la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces Jesús le responde: no, déjenla tranquila a la muchacha, porque si querían darle ese dinero a los pobres siempre lo van a tener, siempre. Parece ser, no digo que Jesús era capitalista o comunista, pero parece ser que ahí, o sea, por lo menos ahí nos dice que siempre de alguna manera van a haber gente que tiene más que otros. Es posible que haya muchas teorías macroeconómicas, microeconómicas, algunos cálculos econométricos que traten de dar una explicación del cómo acabar con la pobreza. Pero la Biblia nos da unos principios sencillos, prácticos, claros, que nos dice que el que le da al pobre le presta a Dios, el que ayuda al pobre jamás verá pobreza. Luego entonces nos corresponde a nosotros acordarnos del que no tiene. Y perdónenme si soy tan preciso con el ejemplo que voy a poner, pero para llevar esto a aterrizarlo a algo práctico. Por ejemplo, si usted hace mercado y compra unos paquetes de leche que traen 6, 10 paquetes de leche, sencillo, es sacar de allí una bolsa de leche o 2. Igual con el aceite, igual con el arroz. Y de su mercado, usted acordarse en su cuadra, o el familiar, o el amigo que puede estar pasando necesidad, y llevárselo. Vea, con eso, ¿sabe qué va a pasar cuando usted haga eso? A quien usted se lo va a dar, más que decirle a esta persona si es bueno o no, va a acordarse que usted ama a Dios, usted es creyente,
¿Y a quién va a glorificar cuando vea esa buena obra? ¿A quién? Al Señor. Amén. Entonces, qué forma tan práctica de glorificar a Dios, en ocasiones mucho más efectiva que predicar aún, es con nuestros propios actos hacerlo. ¿Está fuera del alcance de nosotros hacer eso? Todo lo podemos hacer. Y si alguno aquí cree que no tiene lo suficiente para dar, examínese bien, porque seguramente tiene en su casa. Sí tiene. Seguramente aquí la gran mayoría, si no todos, tiene alguna camisa, alguna prenda que ni se pone. Y la tiene archivada ya hace rato, pensando que algún día va a adelgazar o que algún día va. Qué bueno coger eso que usted tiene ahí guardado y llevárselo a quien tiene necesidad. Eso le agrada al Señor. Porque el Señor dice que a los pobres siempre vamos a tener oportunidad de ayudar. Amén, hermano. Muy bien. Entonces fíjese al inicio del versículo, del capítulo, perdón. Si hay alguna título que le pondríamos a esta prédica sería la adoración como acto sublime. La adoración como acto sublime. Fíjense lo que dice el versículo 12. Habían pasado ya 6 días de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y ya había resucitado. Parece ser que esa era la casa de un hombre a quien llamaban Simón el leproso. Y allí estaba una familia. Ahí estaba Lázaro y sus 2 hermanas. Y dice el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Entonces vamos a mirar qué hacía cada uno de esos hermanos. Listo. Estaba Lázaro, el que había muerto, estaba Marta y María, sus 2 hermanas. Y dice, María, ¿qué hacía María? Servía. Estamos en el texto, versículo 2. Versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Bueno, por lo menos ya identificamos lo que en ese momento estaban haciendo 2 de los 3 hermanos. Lo que estaba haciendo, estaba el Señor sentado a la mesa y había una de las hermanas que estaba sirviéndole. Seguramente ya estaba tratando de ponerle el mejor plato al Señor, la mejor comida, pero con el Señor a la mesa. Lázaro estaba sentado allí con otras personas, ¿cierto? Si estaban sentados a la mesa eran porque iban a comer. Estaba allí con otros comensales. Marta, que le servía, en otros contextos, creo que muchos los recordamos el pasaje, el famoso pasaje que está en Lucas 10, donde Jesús llega a la casa también de ellos y Marta estaba sirviéndole y haciendo oficio, y estaba María, dice que estaba a los pies de Jesús. Y el Señor le llama la atención, le dice, Marta, estás cargada y turbada. Más bien, ¿por qué no miras a tu hermana que tuvo la mejor decisión, que es escucharme, estar a mis pies? Pero parece ser que en este contexto se mantenía casi que esa condición. Estaba el Señor allí, pero ella estaba o por lo menos muestra aquí su solicitud en servir. Dentro de la obra del Señor, de alguna manera todo el que se convierta a Dios desarrolla y tiene esa disposición para servir. Y qué bueno que lo hagamos. Pero nunca debemos olvidar cuál es el principio correcto. Nunca debemos olvidar cuál es la mejor parte. Indudablemente, la mejor parte es estar en la presencia del Señor. Es estar con el Señor. Es tener la actitud de adoración con el Señor. Entonces observamos qué hacía el otro hermano. El otro hermano estaba en una mejor, digamos, por lo menos en ese preciso momento estaba en una mejor actitud. Lázaro, que había resucitado, estaba sentado a la mesa con el Señor. Seguramente estaban riéndose
estaban comentando, los demás llegaban, lo tocaban, el que había muerto, preguntándole si le había quedado algún tipo de cicatriz en su cuerpo, producto, no sé, del cuerpo en descomposición, en fin. Recordemos que el cuerpo, cuando Lázaro es resucitado, el cuerpo ya hedía. Un milagro tremendo. Pero Lázaro estaba allí sentado al lado de su hermano. Y se me parece mucho a como estamos hoy, de alguna manera aquí. Venimos a recibir una palabra, o cuando leemos la palabra en nuestra casa, o cuando estamos atentos a un mensaje, estamos, digamos, recibiendo del Señor, tratando de que Dios nos guíe para tomar las mejores decisiones. A propósito de eso, un día me encontré con mi hermano y estábamos hablando de un tema y llegamos, él me pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y dije, no, estoy pidiéndole a Dios guianza. Y él me dice, pero ¿estás en medio de los afanes pidiendo guianza o estás realmente escuchando al Señor? ¿Estás realmente tomando lugar del Señor? Y entendí que para escuchar al Señor nos toca muchas veces apartar ese momento para estar sentado con Él. Pero entonces ahora observemos qué estaba haciendo o qué se propuso hacer el tercer miembro de esa familia, que era María, ¿cierto? Ya miramos qué estaba haciendo Marta, qué estaba haciendo Lázaro. Pero mire lo que dice el versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y allí es donde tal vez quisiera que en esta mañana centráramos mucho la atención. Porque en otro pasaje que narra el mismo evento, dice que Jesús dice al final, esto que hizo esta mujer, donde quiera que se predique el evangelio, va a ser recordado. Porque esa mujer en el momento en el que estaba ungiendo a Jesús, no estaba haciendo otra cosa, tal vez sin saberlo, pero estaba uniéndose a una profecía de varios siglos atrás, donde la profecía era que Él iba a morir por todos nosotros, por el pecado de la humanidad, y ella se estaba uniendo, dice Jesús, estaba preparando mi cuerpo para la sepultura. Ese acto de adoración. Y si usted quiere saber qué es un acto de adoración al Señor, un acto de adoración es obedecer su palabra. Un acto de adoración es vivir conforme a la palabra que Él dio. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Eso es un acto de adoración. Y lo que ella estaba haciendo en ese momento, mientras su hermana servía, mientras su hermano estaba sentado escuchándolo, ella quiso adorarle, reconocerle como el Señor y Dios hecho hombre. Es que no se trataba de cualquier persona, se trataba de Dios hecho hombre en medio de ellos. Y ella había visto cómo Él había levantado a su hermano de la muerte. Y vino y le echó el perfume y se le tiró ¿a dónde? A sus pies, para adorar al Señor. Qué bueno que nosotros le sirvamos al Señor y sepamos hacerlo y lo hagamos con pasión y dedicación. Qué bueno que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, pero qué bueno que nosotros decidamos, es mucho más sublime y mucho más alto, que determinemos vivir una vida en adoración al Señor. Porque según lo que vemos aquí en los diferentes pasajes que se muestran de ella, de esta mujer María, había determinado vivir una vida en adoración al Señor, una vida rendida a los pies, una vida rendida a sus pies. La Biblia nos muestra, digamos, muchas respuestas a la vida misma y a lo que muchos de nosotros tratamos de conseguir. Por ejemplo, muchas personas se esfuerzan por conseguir que les reconozcan en los diferentes contextos donde se mueven, que lo honren en los diferentes momentos donde se mueven. Pero la Biblia dice que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios le exaltaría cuando fuera su tiempo. Eso lo dice la Biblia. ¿Sí o no? El que se humilla, Dios le exalta. El que se exalta, dice la Biblia, ¿qué hace?
Dios lo humilla. Y tratamos en la empresa de que nos vean y que nos muestren, pero vea, qué bendiciones que usted pueda vivir humillado delante de Dios, diciendo: Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? Te adoro, decido vivir conforme a tu palabra, y va a ver que Dios en su momento le va a exaltar. Porque vamos a ver la adoración como un estilo de vida. Vayámonos al versículo 11. Perdón, al capítulo 11, disculpa, el capítulo 11. Capítulo 11 habla de la muerte de Lázaro, el que está allá sentado con Jesús en la mesa. Y dice que Jesús, cuando ya él muere, ya lo habían enterrado, Jesús llega a la aldea. Mire lo que dice el versículo 20. 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. En la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hago un pequeño paréntesis aquí. Estos dos versículos que acabamos de leer, el 25 y el 26, ojalá usted los tenga muy presentes y se lo puede grabar de memoria perfecto, porque estos dos versículos reflejan la esperanza de todo creyente, de todo cristiano. Los cristianos entendemos que aunque tengamos que dejar este cuerpo y este cuerpo se queda aquí y vuelva a la tierra, tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermano. Dígame amén si lo cree. Amén. Esa es una verdad que usted como creyente tiene que tomar, tiene que afirmarla en su corazón, porque el que cree en Jesús va a vivir eternamente con Él, no va a morir eternamente como el que muere sin el Señor. Y esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza que tenemos de ver a seres queridos que murieron en el Señor. Sabemos que le vamos a ver nuevamente. Hay una necesidad hoy donde todo el mundo quiere figurar, donde hay una lucha incansable por ser reconocido al interior de las empresas, en el escenario político y demás. El llamado es todo lo contrario. Llamados a que, más que exaltarnos, vivamos humillados delante de la presencia de Dios. Entendiendo por humillación, reconociendo que Él es Dios, que Él es Dios y Él merece todo el reconocimiento, toda exaltación, toda la adoración. Pero si usted mira en Mateo 26, ¿qué pasa cuando usted decide darle ese reconocimiento a Dios con su vida? Con su vida. Mateo 26. Mateo 26, verso 13. Ahí se narra el mismo evento que estamos comentando en el Evangelio según San Juan. Pero mire lo que dice el versículo 13 de Mateo 26. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo lugar del mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Le dio la gloria a Dios, pero Dios le exaltó cuando fuera su tiempo. Mi amigo, mi hermano, si usted quiere que se le reconozca, desista de estar luchando por fuera. Haga lo que en Dios tiene que hacer, pero viva en la presencia de Dios. Viva en un acto de adoración a Dios. No se limite solo con servirle, no se limite solo con escuchar su palabra. Viva una vida en adoración a Dios. Indudablemente un gesto de adoración pleno y completo es obedecer su palabra. En el culto anterior comentábamos que en este tiempo parece que no se pudiera hacer negocio sin que hubiera soborno por debajo de la mesa. O el famoso CBY, que muchos
En la costa eso se mueve. ¿Cómo voy yo? Detrás de cualquier negociación parece que siempre tiene que haber un bajo la mesa. Nosotros los cristianos hemos entendido que el soborno no hace parte de nosotros. Y que si yo voy a alcanzar aquel puesto, tengo toda la capacidad en Dios para estudiar, para capacitarme, y Dios, que es poderoso, me va a dar la gracia para yo presentarme delante de esos gerentes o esos directivos y sea promovido al cargo que han andado buscando. Amén, hermano. ¿Usted cree que sí podemos? Qué bueno que podamos con nuestra vida mostrarle al mundo en este tiempo que sí se puede hacer política con honestidad. Parece imposible, pero sí se puede hacer cuando haya gente dispuesta a vivir una vida de adoración delante del Señor. Sí se puede. Comentaba un caso hace mucho tiempo, me correspondió, empecé a trabajar con un señor que tenía varios negocios. En la zona industrial de Mamonal tenía una tienda muy grande y muy conocida, también en la avenida Pedro Heredia, y me contrataron para que yo mirara especialmente los negocios en Mamonal, las horas hombres de sus equipos, las horas hombres y las horas de trabajo de sus equipos y algunos frentes en un puerto en Mamonal. Y también, como era una empresa, digamos, unipersonal, casi que él hacía todo y me delegó a mí las compras. En ocasiones yo tenía que comprar repuestos para vehículos, para máquinas, tenía que comprar andamios y me tocaba ir, digamos, a las tiendas también grandes, a los proveedores grandes que eran los que vendían esos accesorios. Cada vez que llegaba yo a hacer una cotización, ¿cuál era la pregunta que me hacían? ¿Por cuánto quieres que te la haga? ¿Sí me explico? Si el andamio valía, los cuerpos de andamio valían 1.500.000, entonces él esperaba que le digo, bueno, dármelo en 2 millones, o dármelo en 1.800.000, que me queden a mí los 300. Eso era muy común la pregunta donde me la hacían. Y yo le contestaba, no, si quieres hacerme algún beneficio, hazme un descuento a lo que te voy a comprar, hazme un descuento a mi jefe, pero yo no necesito eso. Y se sorprendían cuando, y era en una tienda. Pero lo que yo no había notado era que los dueños de esas tiendas grandes eran amigos de mi jefe. Entonces ellos le decían, oye, acá vino un negrito que está comprándote ahora y ese man no acepta nada, mano. Y seguramente, como ya mi jefe sabía, es que ese es creyente, ese es cristiano. Y con eso, ¿estamos glorificando a quién? Al Señor. Con eso le estamos glorificando a Él. Y eso, cuando tomamos actitudes como esa, y perdón que haya puesto el ejemplo que me correspondía a mí, pero sin lugar a dudas es un gesto de adoración al Señor. Sé que aquí hay varias personas que en sus empresas le han puesto presupuestos para que los ejecuten. Sé que aquí los hay. Tenga temor de Dios. Eso. Tenga temor de Dios. Adore a Dios allí. Porque aunque aparentemente nadie se da cuenta, eso es como el que está con su padre en lo secreto y su padre que lo ve en lo secreto, lo va a recompensar ¿en dónde? En lo público. Entonces, aunque nadie lo esté viendo, usted procure tener la actitud de adoración al Señor. Es decir, ese que le viene a decir, hey, pero mira, las condiciones están dadas, nadie va a saber, eso que es entre tú y yo, ahí lo manejamos, usted pueda siempre decir, no, por ahí no va la cosa. Y a ese que usted le está diciendo así, va a decir, este es creyente, ¿verdad? Sí existen los creyentes y sí existe Dios. Amén, mi hermano. Porque con eso glorificamos al Señor. Necesitamos vivir una vida de adoración a Dios. No solo con nuestro servicio, que debe ser de calidad y para honrar al Señor, no solo con escuchar la palabra, sino una vida de adoración que se refleje en el cumplimiento de esa misma palabra, en el reconocimiento a Dios en todos nuestros caminos, en todos nuestros caminos. Usted debe reconocer al Señor. Qué tristeza da en este tiempo que parece que no hay negocio que no se cierre sin corrupción, que no hay persona que no diga la verdad, que todo el mundo se mueve en la mentira. Qué triste ver en este tiempo que muchos
que confiesan al Señor con toda determinación, aquí, que dijeron, Señor, te entrego mi vida, cuando están allá afuera, le preguntan si es cristiano y dicen, no, yo acompaño a mi esposa. Yo de vez en cuando llego allá a la... Ahora, es probable que si el caso de algunos que están acompañando a su esposa y muy bien, y que siga creciendo en la fe y que pueda aceptar a Cristo. Pero hay gente que ya dijo, Señor, yo te entrego mi vida, que está caminando con el Señor, pero cuando allá afuera le demandan de su fe, termina diciendo como si fuera un desconocido, como si fuera muy alejado de los pies del Señor y por acá como que eso no es conmigo. Le digo algo que hay que tener muy presente. Muchos oramos para que Dios nos abra puertas. Yo oro para que Dios me abra puertas. Yo tengo en una puerta en la casa, tengo un versículo que Dios me regaló mientras oraba en ese sentido que Él abre puertas, que está en Apocalipsis 3. Dice, el Señor, dice, el texto señala que el Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Pero en ese mismo versículo dice, he abierto una puerta delante de ti por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Realmente, una persona que decide guardar la palabra del Señor y no negar su nombre, téngalo como un principio, se le van a abrir puertas, porque no se las va a abrir un hombre, esas puertas las abre Dios. ¿Usted quiere que se le abran las puertas? Guarde su palabra y no niegue su nombre, y va a ver que se le abre puertas. Pero qué triste es ver a algunos cristianos participando en los chistes morbosos que hace el uno, que hace el otro, para quedar bien en el contexto porque quiere que le ayuden a ascender o quiere que le ayuden a... Eso es muy triste. Una vida de adoración en el Señor hace que el Señor lo exalte cuando fuera su tiempo. Amén, hermano. Recordemos que solo Él es digno de honor y de alabanza. Que si usted decide estar a sus pies, decide darle la honra merecida a su nombre, Él le va a honrar. ¿O acaso no recuerda la palabra cuando dice que Dios honra a los que le honran? Busquemos por último nuevamente en Lucas capítulo 10, para terminar con este versículo. Dice el versículo 41, Lucas 10, 41. Dice, respondiendo Jesús le dijo, bueno, ¿qué tal si leemos todo el contexto más bien? Esta es otra escena donde está Jesús, María y Marta. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Sentándose a qué? A los pies del Señor. Indudablemente esto denota una actitud de reconocimiento y de adoración al Señor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén, hermano. ¿Cuál es la mejor parte entonces? Estar en una actitud de adoración con el Señor. Esa es la mejor parte. Claro que todos tenemos que salir a trabajar, claro que todos nos toca proveer. La misma Biblia lo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. O dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nos toca salir a trabajar, nos toca proveer para los nuestros, nos toca movernos, pero indudablemente hay un principio que no podemos olvidar y es estar a los pies del Señor. Entonces, ayudar al necesitado. Lo segundo, por encima del servicio, por encima de cualquier tarea, debe estar siempre nuestra actitud de adoración al Señor. Y lo tercero, en esa actitud de adoración al Señor, desarrollemos en todas las áreas de nuestra vida ese reconocimiento de Dios como Dios grande. Una actitud de adoración en todos los contextos donde nos movamos. Amén, mi hermano.
Deseo que esta palabra quede en su corazón y le pido que por favor se coloque sobre sus pies. Vamos a orar a Dios.